momento de Directo Latam. Nuestra crónica hoy nos lleva a Colombia porque el presidente Gustavo Petro anunció que presentará con carácter de urgente una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento. El mandatario de izquierda, que se opone a las subidas de tasas de interés del Banco Central, advirtió que si su iniciativa no es aprobada por el Congreso, volverá a recurrir a la declaratoria de emergencia económica. Para ampliar, conectamos con nuestra periodista El María Angulo. Muy buenos días. Cuéntanos qué implica una nueva propuesta de reforma tributaria al filo del término del gobierno de Gustavo Petro. Adelante. Buenos días, Elena. Pues las implicaciones de la presentación de esta nueva ley de reforma tributaria o ley de financiamiento por parte del presidente colombiano Gustavo Petro son en dos órdenes. Por un lado, acrecienta la polarización política que se vive en el país, no solo al filo del término de su mandato como presidente de Colombia, sino también de cara a la primera vuelta de los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, en los que Colombia elegirá precisamente a quién será el sucesor de Gustavo Petro y quien llevará las riendas del poder ante la Casa de Nariño. Por el otro lado, como bien lo indicabas, las otras implicaciones tienen el orden de qué consecuencias tendría la advertencia lanzada el 7 de abril por Gustavo Petro sobre una eventual declaratoria de una nueva emergencia económica en el caso de que los congresistas no aprueben esta nueva ley de financiación. Al respecto, los expertos han sido claros al enfatizar en que el ambiente en el Congreso ante la llegada de esta nueva ley de financiación no es propicio para que reciba el aval de los legisladores y que esto aumenta la polarización política. De hecho, ya se han generado distintas reacciones en las bancadas políticas, particularmente una de las que llama la atención es la del Partido Conservador, que ha presentado sus reparos a esta medida de Petro, argumentada justamente en el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Lo que ha indicado los líderes del Partido Conservador es que esta sería también una especie de estrategia de Petro y de su gobierno en medio de la campaña electoral. Bien, y por otra parte, cuéntanos por favor acerca de este tema tributario, sobre cuáles han sido hasta el momento las reacciones a la advertencia de declaratoria de otra emergencia económica, y esto en caso de que el Congreso no apruebe esta iniciativa. Así es, de cara a este eventual declaratoria de emergencia económica en el contexto de la crisis de finanzas públicas que afronta Colombia actualmente, ha recibido el gobierno de Gustavo Petro distintas críticas. Aquí hay que decir algo, Elena, y es que se trata también de la cuarta vez que el gobierno de Gustavo Petro presenta una ley de financiación. La primera fue en el año 2023, en el transcurso de su primer año de gobierno, que fue aprobada en ese momento por los legisladores ante el Congreso. Posteriormente, durante los años 2024 y 2025, el gobierno de Petro presentó acciones similares, leyes de financiamiento, propuestas de este orden que fueron rechazadas por el gobierno. Por ello, las críticas siguen en aumento al interior del país. Y por otra parte, ya lo mencionábamos, el presidente Petro ha sido crítico a los aumentos de tasas de interés por parte del Banco Central de Colombia, y nos has dicho de alguna manera de a quiénes podría beneficiar esta medida. Así es, de acuerdo con lo indicado por el gabinete del presidente Gustavo Petro y en particular por su ministro del Interior, que recordemos es Armando Benedetti, el aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central de Colombia, el Banco de la República, beneficiaría únicamente a organizaciones del orden como por ejemplo los fondos de cesantías y pensiones, los bancos comerciales, las compañías de seguros y también solo en un pequeño orden a la fiducia pública. En este contexto, lo que ha indicado el gobierno de Gustavo Petro es que sería necesaria la implementación de esta ley de financiamiento de la que ya habíamos hablado anteriormente, Elena, y también se cuestionan algunos líderes políticos y justamente esta alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República justificaría de alguna manera la eventual declaratoria de emergencia económica por parte de Gustavo Petro. Entonces vemos cómo aquí todo está relacionado en este panorama político y económico que afronta la nación latinoamericana al
al cierre de la campaña electoral. Otro punto importante en este contexto es que esta medida llega, este anuncio que todavía no tiene fecha, llega a menos de 2 meses de que se venza el plazo de las sesiones legislativas en el Congreso, que recordemos será hasta el próximo mes de julio y que hay muchos trámites todavía, proyectos de ley en curso ante los ojos de los congresistas. Ya que no hay fecha, también han analizado algunos expertos que el aumento de esta crisis de finanzas públicas se debería también a la elevación del gasto público, lo cual es controvertido por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí hay varias preguntas que quedan en el tintero. Primero es cuándo será radicado este proyecto de ley que ya fue entregado como una orden explícita por parte del mandatario a su gabinete central, y también algunas de las medidas que han sido ya tomadas por el presidente Petro en medio de la crisis económica y también para hacerle frente al alza de las tasas de